el capitán Balbi, 11:20 de la mañana. El capitán Enrique Balbi entonces acaba de llegar aquí a este atril que se ha preparado hoy para esta conferencia de prensa, distinto, ¿no?, de lo que hemos contado estos últimos días. Lo decía Julio Bazán hace un ratito, habían terminado de hablar con los familiares y ahora llega el turno de la prensa, así que aquí está el capitán Balbi, lo escuchamos. Bueno, ante todo, nuevamente por la demora, pero creo que era importante y ameritaba la espera. La idea de estar acá también es esperar más. Hoy a la mañana, 07:30 horas, me dirigí con el señor almirante, el jefe de la Armada, el señor almirante Ruhr. Nos dirigimos al Ministerio de Defensa. Hubo una reunión con el señor ministro, el doctor Oscar Aguad, sus asesores, y nos quedamos en una reunión actualizando toda la información recibida desde ayer a la noche, del día de la fecha, pero particularmente a la espera de una información del señor embajador argentino en Austria. Esta información, que la recibimos 10:15 de la mañana, hace muy poquito, por eso mi demora y la espera de ustedes. Voy a leer algunos puntos, quiero ser preciso en este tema. Y la información enviada, y en una comunicación telefónica inclusive, hace un rato, el señor embajador inicialmente se la transmitió al señor canciller en Argentina, quien lo llamó al señor ministro en presencia de todos los reunidos, para transmitirle una información que va a coincidir con otra información, otro indicio que teníamos ayer durante el día. Concretamente, se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El señor embajador en Austria es miembro también de la Organización de Control de Pruebas Nucleares. Esta organización cuenta con una red de estaciones sísmicas, hidroacústicas, para verificar precisamente la no realización de ensayos nucleares. Este evento, con toda esta descripción que lo fui leyendo puntualmente, coincide con la información recibida recién ayer por Estados Unidos, quien, en conjunto con otras agencias de otros países, a lo largo de estos días, fueron enviando información a Estados Unidos, donde se centralizó el análisis de lo que ellos llamaron que hubo el día miércoles 15, 10:30 horas, 10:31 minutos, para ser precisos, hora local, que habían detectado una anomalía hidroacústica. En este caso, estamos confirmando esa información con otro organismo, a través del señor embajador en Austria, a través de esta organización, repito, de control de pruebas nucleares. En consecuencia, como les mencioné ayer en el último parte oficial de las 20 horas, estaban en demanda del área de operaciones, de la primera fuente, de la primera información de Estados Unidos, 3 unidades de la Armada que ya se encuentran desde la noche y estuvieron patrullando toda la madrugada y lo siguen haciendo, 2 destructores y una corbeta con cascos para trabajar en forma activa y tratar de lograr tener ese contacto del submarino San Juan. Asimismo, ya arribaron, y ya lo están haciendo desde hoy a la mañana, hay 6 unidades de diferentes nacionalidades, 2 de la Armada Argentina, 1 nacional de la Secretaría de Agroindustria, el Polar Atlantis norteamericano, el Scandi Patagonia, el Cabo de Hornos de Chile. Es decir, hay 6 unidades que están barriendo
de alguna manera tratando de hacer un mapeo del fondo para tratar también de localizar al submarino San Juan. Toda la noche de ayer y en el día de la mañana, la unidad aeronaval, el P-8 antisubmarino, aprovecha sus sensores de sonoboyas activas particularmente. La activa es justamente la que va a tratar de detectar algo metálico debajo del agua y poder localizar fehacientemente al submarino. En consecuencia, seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta dónde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes. Hasta no tener certezas u otros indicios que se pueden llegar a corroborar, vamos a continuar con el esfuerzo de búsqueda del submarino San Juan y los 44 tripulantes. Yo les pido, por respeto a los familiares, quienes ya fueron hace 5 minutos comunicados de esta información, que coincide con la de ayer y de todo lo que estamos haciendo, hasta seguir teniendo certeza de dónde está el submarino, los familiares ya fueron comunicados hace 5 minutos. Por respeto a los familiares, yo voy a pasar a escuchar algunas preguntas de ustedes. Yo les pido que tengamos esa prudencia. En cuanto a cualquier hipótesis o conjetura, porque hasta el momento, hasta que no tengamos ninguna evidencia certera, no podemos afirmar ninguna afirmación concluyente, valga la redundancia. Paso a algunas breves preguntas y la idea es a las 19 horas el próximo parte. Si llega a haber alguna novedad de todos los medios desplegados de superficie, aeronavales y los que realizan el mapeo de la superficie, se los vamos a hacer saber cuanto antes en este mismo lugar. De lo contrario, a las 19 les actualizaré la evolución de las operaciones en área de operaciones, porque de todas maneras se siguen buscando en las otras áreas que ya fueron asignadas en el día de ayer para otras unidades de superficie y también otras aeronaves, cada una en su sector de exploración, tanto aérea como patrullado marítimo. Así que la próxima sería a las 19 horas. Sí, adelante con las preguntas, por favor. Sí, aquí, Claudio Cardoso, de Radio 10. Con relación a este hallazgo, al hecho de haberse encontrado precisamente con este dato ya muy importante, le consulto, ¿por qué motivo se da a conocer a esta altura? Si se conoció en las últimas horas o ustedes ya lo tenían de hace varios días y por una cuestión de prudencia no lo podían manejar públicamente. Y además, en cuanto a los indicios, a las señales, si ya se podría determinar, en todo caso, que el submarino se encuentra en esa zona y que de esa zona no se habría movido y que por lo tanto van a buscar puntualmente, concretamente y solamente en esa zona. Y además consultarle con relación a la explosión, si en definitiva esa explosión cómo o qué consecuencia tendría en cuanto a la vida de la tripulación. Claudio, ¿no? Claudio, exactamente. Es cierto, en cuanto a la palabra prudencia que mencionaste, y creo que hemos venido todos los días siendo prudentes en transmitir a la comunidad, aprovechándolos a ustedes, sus cámaras, pues de alguna manera son un canal, un medio para llegar a la comunidad, ya que los familiares se lo hacen en forma directa en Mar del Plata. Pero esa prudencia que nos caracteriza, el día de ayer recibimos la información de Estados Unidos, ayer, y en el día de hoy yo lo escuché cuando el señor canciller, acá en Argentina, le transmitía toda esta información que puntualmente se la fui leyendo para tratar de no cometer ningún error. Yo estuve presente hoy en la mañana, 10:15, el señor almirante Ruhr y quien les habla, vinimos acá, lo pasamos en limpio y estamos acá ofreciéndoles este dato, o como se lo dimos a la familia hace 5 minutos. Es cierto, somos prudentes, pero ayer tuvimos la información de Estados Unidos y hoy esto es muy importante porque nos permite correlacionar, confirmar una anomalía hidroacústica que decía el informe de Estados Unidos, y acá estamos hablando
de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. ¿Cuál es la zona? De los dos informes, los dos dan casi el mismo punto y casi la misma área. Estamos hablando de un área de 125 kilómetros de radio y difiere muy poco un área de la otra. Imagínense diferentes fuentes, hidrófonos situados en diferentes partes del mar. Obviamente puede haber una diferencia, pero coincide muy cerca de la posición, con ese radio de margen, en la cual se va a seguir buscando ahí hasta tanto tener algún contacto que nos diga que realmente está en esa zona en función de estas dos fuentes. Capitán, buen día. Sí, Laura, buen día. Mayoki de la televisión pública. Entonces, para comenzar a confirmar algunas cosas dentro de ese marco de prudencia, por supuesto, y teniendo en claro que los familiares también están escuchando. Algo que sí entonces se puede confirmar es este evento corto, violento, no nuclear, pero coincidente con una explosión. Entonces, ¿sí hubo una explosión? De acuerdo a este informe, sí. Capitán, buenos días. Siguiendo la... Sí, buen día. Martín González de TN, Canal 13. Siguiendo la misma línea de la pregunta de mi compañera, ¿hay algún tipo de situación en la que se dé una explosión en el mar que no pueda provenir del submarino? No sé si se entiende la pregunta. La entiendo, pero no tengo esa información. Y la segunda... De todas maneras, al correlacionar dos fuentes totalmente diferentes, coincidentes con la navegación que estaba prevista el submarino, que había dado una posición y seguía una ruta a la ciudad de Mar del Plata, no sé si justo en ese día, horario, incluso con 10 horas, 31 minutos, hora local. Y le hago la repregunta que quería hacerle nada más. Siguiendo su experiencia, esta consulta que se hizo en Austria, ¿tiene que ver con una hipótesis de conflicto, de que alguien pueda haber hecho algo en contra del submarino, o puede ser un accidente que lo haga explotar? No, de ninguna manera no tengo ninguna información al respecto como para llegar a esa conjetura importante, ¿no? No. Balbi, Lucina Antín de la Red. Sí, en consonancia con lo que decía mi colega, ¿no hay información de que el submarino pudo haber sido atacado hasta ahora? No, de ninguna manera. Descartado, no tenemos ninguna evidencia que pueda confirmar eso. Ni tampoco se puede confirmar que fue una cuestión interna, que no tuvo que ver con algo de afuera, que fue una cuestión, una avería o algo que generó dentro del submarino. No tenemos ningún indicio como para poder confirmar eso. Lamentablemente no tenemos esa información, cuál fue la causa que produjo en ese lugar, en esa fecha, un evento de estas características. No sabemos la causa. Es decir, tenemos la posición y qué es lo que se produjo, no la causa de lo que produjo. ¿Cómo le va? Marcelo, Radio Sí, Continental. Marcela, buen día. Usted dijo que hace instantes también hablaron con los familiares de los 44 tripulantes allí en Mar del Plata. Quería saber qué le han... si está el submarino, el buque en su totalidad, o rastros, y si los están buscando con vida. Puntualmente es esto. ¿Hay esperanza que se encuentre a la tripulación con vida? ¿Qué le dicen a los familiares? Tal cual lo que yo les estoy comunicando a ustedes. Hasta tanto no haya una certeza, una evidencia, si en esa zona se lo puede localizar y acá está el submarino, que de todas maneras, por eso la búsqueda continúa con todos los medios, navales y aeronavales, para tratar de detectar, acá está nuestro submarino y los 44 tripulantes. Y hasta tanto no tengamos otra certeza, y como yo les decía hace un ratito, no podemos afirmar fehacientemente otra conclusión. Capitán, buen día. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Buen día. Bueno, usted hablaba recién de las dos informaciones que coinciden con algunas pequeñas diferencias, dada la amplitud de la zona, en la ubicación de esta explosión. Quisiera saber que me precise cuál es esa zona exactamente donde ambas informaciones coinciden. La zona es al través del Golfo San Jorge, a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa, en un punto
que está precisado, yo acá no lo tengo, pero está en una carta, eventualmente se lo podríamos llegar a acercar, y con un radio de 125 kilómetros. Las profundidades de la zona, justamente como está muy cerca del talud, en poca distancia de oeste a este, hay mucha variedad de profundidades. Me imaginé que tal vez lo iban a preguntar, lo tenía anotado como dato duro, pero las profundidades varían muy considerablemente desde los 200 metros hasta 1000, 2000, 3000 metros. Es decir, es muy amplia esa variedad de profundidad en poca distancia de oeste a este. Capitán, acá, Gonzalo Carnevale, Canal Gonzalo. 26. Le quería hacer una consulta. Usted dijo ayer, y hoy también lo acaba de confirmar, que el informe lo da Estados Unidos y ustedes toman conocimiento justamente en la jornada de ayer. En el día de ayer. ¿Por qué creen que, siendo una fuerza que estaba trabajando ya desde el primer momento de la búsqueda con ustedes, lo dan recién ayer, el informe? ¿Por qué no antes, si fue hace una semana? Esa es la consulta. Yo de alguna manera se los di a entender, porque así como el viernes la Armada Argentina decreta el caso SAR, porque había fallado la fase de búsqueda y había fallado la primer parte, que no había comunicación, había cesado la comunicación entre un tiempo determinado con el submarino. Recién el viernes se declaró el caso SAR. A partir de ahí, la Armada Argentina también lo publica en una página web internacional que es el ISMERLO, que justamente congrega a toda la fraternidad submarinista, todos aquellos que tienen personal o material que hacen al rescate de un submarino siniestrado. Piensen que toda esa red que hay de sensores sismógrafos, hidroacústicos, graban, y después en algún momento hay que analizar toda esa información y estudiarla. Es como, fue un ejemplo de los idóneos en el tema que nos explicaron. Uno se hace una tomografía computada y el médico te va a decir, vuelva en unos días que la tengo que estudiar, porque verla así... entonces, y además hay que sumarle que Estados Unidos convocó a otras agencias de otros países en el mundo que también cuentan con esos dispositivos, sismógrafos o este tipo de sensores, ¿no? Subacuas, que es justamente para todo lo que es hidroacústica. Toda esa correlación, no sé cuánto le habrá, cuándo le habrá llegado a Estados Unidos de las otras agencias y cuánto pudo haber demorado en el análisis para ser concluyente, para que en el día de ayer oficialmente no llegara. Calculo que debe ser por un tema de prudencia también. Balbi, buen día. Diego Ricciardi de Crónica Televisión. Sí, Diego, buen día. Por segunda jornada consecutiva se habla de una anomalía, hoy ya de una explosión. Coincide prácticamente en el horario 10:15 cuando ustedes toman conocimiento. 10:31. Sí. 10:31. Ustedes miércoles 15, 10:31. Toman contacto entonces con esta información, que coincide prácticamente en el horario en que una agencia internacional de noticias daba cuenta de la aparición en la zona de búsqueda de un objeto no identificado. ¿Tendría relación directa con la explosión? ¿Cuál es la versión oficial? No tengo información. A ver, repetime la pregunta, porque me parece que no tengo información. Una agencia de noticias dio cuenta hace aproximadamente una hora y media de la aparición de un objeto no identificado en la zona de búsqueda. ¿Tendría relación directa con la explosión? A ver, si se trata de un contacto en el día de ayer de una sonoboya del P8, no. Están los P8 sembrando sonoboyas. Estamos a la espera de cualquier contacto que tenga y siempre y cuando lo podemos corroborar también, ¿no es cierto? Con sonares de casco o el barrido inclusive, que están haciendo otro tipo de buques con otros sensores. Pero no hay información oficial al respecto. ¿Cómo le va? Fabián Rubino de A24. Sí, capitán. Fabián, buen día. La verdad, durante este periodo hemos tenido una excelente relación con usted y valoramos la información que nos ha suministrado. Le iba a preguntar si tiene alguna intuición sobre lo que pudo haber pasado o las consecuencias, pero sé que no me la va a contestar. Pero la verdad, en estos 8 días siento que la información se manejó mal, porque en un primer momento nos manejamos con problemas de comunicación y ustedes tenían esta anomalía hidroacústica desde un primer momento. O sea,
se entrelazaron llamadas telefónicas, se creció mucho la expectativa y estuvimos 2 o 3 días hablando de problemas de comunicación hasta que llegamos al día de hoy con que fue una, no sé si una tremenda explosión, pero fue una explosión lo que habría desencadenado esta situación. Pero la recibimos ayer. Pero y no la anomalía hidroacústica que está desde el principio y las versiones. Ayer recibimos la anomalía hidroacústica, para ser preciso, y hoy recibimos el evento corto, violento, no nuclear, consistente en una explosión. No fue hace 3 días, fue ayer oficialmente. Pero respondí a la pregunta, Fabián. Capitán, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio Juliano, del diario de Mariana, de Canal 13. Recién decía, que obviamente no se sabe hasta el momento lo que es la causa de esta explosión. Correcto. De todos modos, dado su experiencia y su conocimiento, le quería preguntar si existe la posibilidad de que esta explosión se haya desencadenado por lo que se decía desperfecto con las baterías y una posible filtración de agua. Y además también, apelando a su experiencia, si nos puede contar algún antecedente, si sabe, de la historia naval sobre explosiones en submarinos. Soy acá, como vocero y como submarinista. No puedo hacer conjeturas de algo que no tengo evidencia certera. Lo que sí venimos informando, y desde el primer día, que ese principio de avería que había informado el comandante a su comando a las 7:30 de la mañana por telefonía satelital, ya había sido subsanado y continuaba navegando en inmersión a Mar del Plata, su apostadero habitual. A las 3 horas ocurre esto, de 2 fuentes diferentes, confirmado. Lo que no podemos aventurar o conjeturar, por eso le pedía de entrada, tratar de no hacer conjeturas, cuál es la causa, si pudo haber sido o no. La primera ya había sido subsanada. Lo que sí es cierto, que si continuaba haciendo snorkel, el estado de mar, las olas hace que pueda entrar agua al snorkel, que es muy común. Hay que ver después el estado de mar, si se complicó o no, pero no hay que asociar lo que pudo haber pasado con esta explosión con la primera avería. En la Armada Argentina nunca hubo un tipo de explosión así en alguna unidad submarina. Si no, ya se hubiesen enterado. No sabría decirlo. Tampoco quiero. Sí. Vale. Listo. Hola. Si les parece, una última pregunta. ¿Me están llamando, por favor? Sí. Sí. ¿Una pregunta? Sí. La pregunta es, si hubo una explosión, ¿es lógico que no se haya encontrado en la zona ningún elemento? Digo, porque una explosión evidentemente genera que partes en este caso podría ser el submarino, quedaran flotando. Digo, si se está rastreando desde hace tantos días, que no haya nada en el agua. Es válida la pregunta. Normalmente cuando se trata de una explosión en inmersión, en algo confinado como es un submarino, normalmente se habla académicamente de una implosión, ¿sí? Una implosión. Es decir, no es una explosión que después van a terminar flotando cosas en la superficie. Pero de todas maneras, tampoco lo estamos descartando, por eso viene bien su pregunta. Porque aprovechamos todos los buques que están en zona para detectar cualquier residuo o algo que pueda haber en la superficie. Última pregunta, por favor. Implota. No hay nada que salga fuera del submarino. Una que tiene que ver con una pregunta técnica relacionada con esto y una pregunta que tiene que ver con lo humano. La técnica, si esta implosión pudo haberse dado porque descendió a profundidades que no estaba preparado, porque usted está hablando acá de 3.000 metros de profundidad, cuando sabemos que el San Juan no llegaba a trabajar en esa profundidad. Y la otra relacionada con lo humano. La primera no podría decirlo, si eso fue un cambio de profundidad, porque no tengo evidencia. Bueno, y la otra relacionada con lo humano, los familiares que están en Mar del Plata, nosotros hacemos voz de ellos también, se preguntan por qué, sabiendo que tenía problemas la nave, no mandaron la ayuda de manera inmediata cuando podrían haber solucionado cualquier problema de error y las personas ya estarían en tierra en este momento. Entiendo la pregunta y coincide más o menos lo que estaba diciendo a tu colega. La avería ya había sido subsanada, informada y continuaba navegando. Con respecto a la búsqueda, al inicio de la búsqueda, acuérdense que el miércoles fue la última comunicación telefónica, por la mañana. Recién a las 36 horas
su comando superior se va a empezar a preocupar si no podía comunicarse, porque para eso está el intervalo de comunicaciones. Entonces, una vez que esto está por procedimiento, por protocolo, porque si no un comandante despliega una alerta, una alarma, medios, y el submarino comunica tranquilamente un minuto antes. Cumplido ese intervalo de comunicaciones, que fue el jueves, ahí el comando informa, como corresponde, con un mensaje naval. Y ahí empieza lo que es la búsqueda preliminar y extendida de comunicaciones, porque a lo mejor tenía un problema solamente de comunicaciones y era cuestión de esperar, por propagación, por lo que fuere. Vencido ese plazo, ahí se mandan unidades navales propias, nacionales, obviamente, unidades en principio aeronavales, porque a lo mejor está en superficie y no puede comunicarse, o unidades navales con sonar, por si llega a estar en superficie y no puede salir. Eso se cumplió. Tal es así como ese primer día de búsqueda no se logró contacto, ni visual, ni radar ni visual, ni tampoco por sonar. El viernes se declara el caso Sarsuf, que ahí ya es como ustedes lo vieron, es un despliegue de medios importantísimo, y a nivel nacional, a otras organizaciones, y a nivel internacional. No sé si te respondí la pregunta. Balui, bueno, este muchas evento, gracias. por A las último, 19 último, último. este evento... La explosión, el submarino se hundió a 3.000 metros. En vivo. Y que eso es todo lo que saben. No dijeron, no de Suárez, no dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica. Desde el miércoles están ahí. ¿Usted cree que ya sabían? Estos hijos de puta nos supieran antes. ¿Qué dijeron? ¿3.000 metros de profundidad? ¿Quedaron? Sí, supuestamente. No sé. No quiero que después digan que yo es lo que entendí. No dieron ninguna explicación. Dijeron que eso lo saben ahora. Según ellos lo saben ahora, pero yo estimo que cómo lo van a saber ahora. ¿Cómo no van a saber que se sienten engañados como familiares? Yo me siento engañada, no sé si el resto se... ¿Fue localizado hoy el submarino? No fue localizado, pero dicen que está a 3.000 metros, o sea, no te dicen nada, por eso digo que son unos desgraciados. O sea, ¿qué creen, que no van a poder son unos perversos que nos manipularon a nosotros, que lo sabían y son unos perversos. ¿En algún momento le dijeron que estaban muertos? No dijeron la palabra muerto, pero ¿qué se puede entender? ¿Pero qué dijeron? ¿Que lo van a seguir buscando al submarino? Lo van a seguir buscando, pero ¿qué? No dicen, o sea, ya todos explotaron ahí, no dejaron seguir leyendo. Hablaron de 3.000 metros de profundidad, prácticamente imposible. Yo creo eso, no sé. Pero creo que sí. ¿Cómo fue la reacción en el interior, Itatí? Explosión, sí, explosión. ¿Cómo fue la reacción en el interior de la familia? ¿Cómo te parece? Están rompiendo todo ahí. 3.000 metros de A ver, Itatí, contanos cómo fue el informe. ¿Cómo fue? Lo leyeron, no dejaron que terminen de leer el informe porque la gente se puso muy agresiva y lo empezaron a decir que son hijos de puta. ¿Ellos hablaron de explosión? ¿Cómo fue? Que hubo una explosión a las 11 de la mañana, eso es lo que dijeron. ¿El informe lo leyó González? ¿Cómo? ¿Cuándo crees que detectaron la señal? Según ellos la detectaron ahora. ¿Quiénes están estúpidos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se hizo una búsqueda que iba a ser infructuosa? Sí, seguro, para quedar bien, porque mandaron una mierda a navegar y ahora quieren decir... años, no viene ahora, viene hace 15 años atrás. ¿Están denunciando que tema? ¿A quién vamos a denunciar si algo dicen que nos lo echan? ¿Le pidieron que no hablen, señora? No, a mí nadie me va a prohibir nada. Yo soy abogada y voy a hablar lo que quiera. Vos sos la esposa, vos sos la esposa. ¿Dio este tiempo? ¿Cómo? No puedo, eso es mi opinión, no puedo estimar si mintió o no. Vos dijiste que tu marido, que era sonorista, Germán Suárez, había tenido otro tipo de inconvenientes en el submarino. Bueno, me parece que no es momento para hablar de eso, pero sí, tuvieron y no me voy a callar nada. Sí, tuvieron inconvenientes en 2014, no podían emerger. No podían emerger, emergieron y eso obviamente no trascendió. Y no me importa ahora quemar a nadie si ya no está, ¿qué me importa? Que se sepa todo. O sea que era posible que ocurriese una tragedia como esta. Sí, se encomendaron ya, se despidieron y dijeron que un placer servir con ustedes. Se fueron y ahí salieron para arriba. El enojo puntualmente, Itatí, ¿por qué el micrófono? Dámelo. Mi enojo, yo no puedo relativizar, el enojo de ellos es otra cosa. Mi enojo es porque creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Ustedes creen que se sabía desde antes lo que sucedió con el submarino? Es que yo no soy experta, pero ¿cómo no van a saber si hubo una explosión? ¿Por qué no dijeron quién era el que había dicho el que tuvo una información de un incendio? Los familiares se están yendo ahora. Hay mucha bronca entre los familiares. Sí, obvio, que están rompiendo todo. ¿Cómo no van a tener bronca? ¿Cómo que están rompiendo todo? ¿Y qué les parece? ¿Cómo si alguien te mintió, cómo vas a reaccionar? ¿Quién es la bronca, Itatí? Y con los que dan el parte, con los, no sé, jefes. ¿Qué pasó con la famosa comunicación, la última? ¿Qué es lo que se notificó que le dijeron? ¿Una falla que efectivamente... Sí, por eso
Eso es lo que a mí no me cierra. Si dijeron que era una falla leve, ¿por qué después el incendio? ¿Por qué después la explosión? Me van a tirar. Cuidado. ¿No es posible que Estados Unidos tardara una semana en codificar esa anomalía? Pero, ¿pueden tardar una semana? ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría hoy pensar en tu marido? ¿Cómo? Recordarlo siempre bien, como él fue, como él me decía siempre, esté tranquila y tengo que estar tranquila. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Y esto iba a terminar así? Y Tati, vos lo presentías, vos me dijiste lo de 2014 y tenías miedo que si lo denunciabas a él lo iban a echar. No tenía miedo de eso, pero como él me decía que lo solucionaron. ¿Cómo te lo imaginas vos a él reaccionando ante esta emergencia? ¿Cómo crees que él debe haber? No, él estaba preparado para la muerte. Él siempre estaba en paz, siempre se confesaba y decía que bueno, que se encomendaba y estaba preparado para todo. Él estaba listo. ¿Y Tati sobre la muerte de estos 44? 3.000 metros. ¿Y Tati? Creo escuchar eso, no sé, después no quiero que me hagan a mí una... ¿Y Tati sobre la muerte? No dijeron nada, no encontraron el submarino. Las noticias no encontraron. Van a seguir buscando. ¿Y Tati? ¿Se despidieron? ¿No llegaron a despedir del parte, me estás hablando? No llegaron a despedirse si la gente se abalanzó encima. O sea, no pudieron terminar de leerlo. Hermano, que está a 3.000 metros el submarino que lo creo haber escuchado eso. ¿Y Tati sobre la muerte de tu hermano y de los 40, de tu esposo y de los otros 43? Ahora van a venir los cambios, pero siempre sobre los muertos. Y es lo que dije yo, que dije el lunes, dije eso y nadie me hizo caso. Sí. ¿Y Tati, tienen hijos ustedes? No tenemos. ¿Y Tati, cómo comenzó el comunicado? ¿Qué fue lo primero que le dijeron hasta que ustedes obviamente no los dejaron terminar? Algo muy malo desde hace... ¿Por qué se demoraron tanto? A las 9 el parte lo dieron a las 11. Nos los dieron a las 11, nos dijeron que... ¿Cómo era? Que dijeron solo quédense los familiares más cercanos, sacaron a toda la otra gente, ¿por qué entonces? O sea, hubo menos gente que nosotros, que solamente familiares directos. Sí, directo. ¿Qué es lo que escucharon? Claramente antes de que reaccionara la gente y rompiera todo. ¿Qué escucharon? Escucharon que la explosión fue a las 11 de la mañana, que fue un sonido que se estima que se trató de un incendio o explosión, no sé las palabras técnicas que utilizaron y que eso hizo que se sumergiera varios metros, que creo haber escuchado 3.000 bajo la profundidad. ¿Tener ese sonido del primer día y lo mandó a analizar o solamente ahora se Yo no sé, no puedo estar diciendo el mi enojo, creo que lo sabían. Pero vos no le preguntaste, ¿están vivos o están muertos? Díganmelo. Es que no te dicen, si son unos desgraciados, no entienden, no dicen. Han sacado a navegar con alambres, ¿coincidís con eso? Yo dije eso y que estoy coincido, obvio, sí, eso es verdad. Inauguraron un submarino pintado por fuera en el 2014 con una bandera, adentro estaba sin equipamiento. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué creen ustedes que no le quieren decir la verdad, Itatí? ¿Por qué creen que no le quieren decir? Pues es posible, si ellos son de Estados Unidos, sí, pero acá como no lo sabían. Itatí, ¿por qué creen no habrán tenido los medios? Itatí, que no le quieren decir la verdad o que no le quieren decir si es que están muertos o no? ¿Y por qué no sé? Porque ellos todos responden a una jerarquía. Tienen, no sé, supongo que alguien le dice que no lo diga. Desde más arriba les dicen que no confirmen. Sí, acá es toda una línea jerárquica, uno va abajo del otro, o sea, vos no podés tomar... ¿Quién crees que tiene la culpa? Espera, ¿quién crees que tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Para vos. Para mí, los 15 años de abandono que tiene la Armada, los 20 años de las décadas del 70 que nadie invierte un peso ahí. Estamos hablando de una profundidad que es una locura. ¿Hablaron de rescate en algún momento? Es que no dejaron terminar el parte. Imagínense cómo ustedes están acá encima mío, así se le vinieron encima al que estaba leyendo el papel. ¿No te queda esperanza? ¿No te queda ya fue. Que voy a estar esperanzada si ya está. No sé si yo vine a hablar acá. ¿Qué responsabilidad puede tener la persona? Hay que iniciar un juicio al Estado. ¿Le vas a decir a tu hija? ¿Cómo le vas a contar a tu hija? Hijo, no tengo hijos. ¿Cree que es responsabilidad del gobierno actual también esto? Creo que es de todos, porque en realidad es del anterior gobierno y del actual, compartida. Sí. ¿Puedes contar qué episodio hubo dentro del submarino hace unos años? ¿Hubo fallas? No, eso prefiero hablarlo después, no. ¿Y Tati, cuál es la información concreta que les dieron? La información concreta que algo de Austria, no sé qué, un equipamiento de Austria contactó que hubo una explosión el miércoles a las 11. ¿Quién fue el jefe de la base otra vez el que con ustedes? El que siempre nos da el parte, no sé el nombre. ¿Pedís que siga el operativo de todas maneras? ¿Cómo? ¿Pedís que siga el operativo de todas maneras? Ellos tienen la obligación de seguir, la obligación. Gracias. Bueno, ahí está. Bueno, gracias, Itatí. Bueno, ahí la dejamos ir. Itatí Leguizamón, esta fue una tragedia anunciada. Ella nos dijo ayer
que había un estado de abandono, lo blanqueó con miedo porque sancionaron al esposo. Ella lo adelantó por Telenoche, por TN. Salieron antes otros familiares, desesperados. Dijeron, una persona mataron a mi hermano porque lo mandan a navegar atado con alambre. Macri, hacelos mierda, se están afanando la plata. Esos son los sentimientos que afloraron en la desesperación y le escucharon a Itatí Leguizamón. Es muy valioso lo que dice ella y lo anticipó ayer por Telenoche y por TN. Es una situación que nadie denunciaba, ella lo blanqueó y todavía tenía miedo de que lo sancionara el esposo si ella hacía esas declaraciones, cuando todavía creía que estaba vivo. Ahora ella ya no tiene ninguna esperanza. A ver, 11:54, es una noticia muy grave. Muy fuerte. Día número 8 en esta situación del ARA San Juan. Nos acompañan dos expertos para poder descifrar, analizar lo que acabamos de ver y escuchar. Nos acompaña Guillermo Delemer, él es contraalmirante retirado, y también Horacio Tobías, que fue jefe de inmersión de este submarino. Horacio, tu opinión. Bueno, buen día, si se puede llamar buen día. Mi opinión, bueno, tengo varias opiniones. Unas son técnicas, otras son de procedimientos. Y quisiera ir separando parte por parte para que no se mezclen las cosas. Por favor. En primera instancia, muy doloroso las imágenes que vi recién a la salida de la base naval Mar del Plata, donde tantos años presté servicio y que ahora tengamos mal momento en la puerta de la base naval. ¿Conocías a alguno de los tripulantes? Sí, conocía al segundo comandante, al comandante y al suboficial más antiguo del buque, que estaba a cargo, digamos, como personal subalterno jerarquizado a cargo de la tripulación. Horacio, ¿hay alguna esperanza de vida? Yo no puedo decir en función de la magnitud de lo que aparentemente se dice que ocurrió, pero, y digo pero y hago puntos suspensivos. Por lo visto, y el hecho de no haber eyectado señales ni ningún objeto que haya podido señalizar la posición del submarino ese momento, yo como técnico, conocedor y habiendo navegado esos buques, haber desarmado íntegramente 2 de estos buques y vueltolos a armar, reconstruirlos, volverlos a soldar y hacer todas las pruebas de mar, inclusive las de máxima profundidad, les puedo asegurar a todas las personas que me están viendo y especialmente a la gran familia naval y submarinista que lo que yo supongo que ha ocurrido fue algo realmente tan violento que no le dio tiempo a nada. A nada. Algo tan violento que no les dio tiempo a nada. Algo que se fue de madre instantáneamente. Podría arrojar un par de datos, de cosas, pero me voy a ir un poco atrás pensando en los comunicados, porque es lo único que tenemos para hacer conjeturas. Los comunicados oficiales. Comunicados oficiales, sí, por supuesto. No tomo ninguna otra fuente que no sea el comunicado oficial. De los comunicados oficiales voy a tomar como punto de partida esa comunicación salió el miércoles 15. El miércoles 15. A las 7:30. Exacto, cuando me quedé sin audio. Sí, ahora vamos a corregirle el audio. Cuando el capitán dice que tiene una avería en las baterías. Sí, en realidad no tengo la certeza de las palabras que usó el comandante del buque. ¿No es cierto? Creo que nadie la tiene, supongo que solamente el personal de comunicaciones de las estaciones de radio de la Armada que hayan recibido ese mensaje deben tener exactamente y taxativamente las palabras. Pero si yo llamo una avería o un incidente, es distinto. Porque un incidente es algo que es medianamente reparable, sorteable. ¿Y una avería es
es algo que es sorteable, pero me deja un equipo fuera de servicio. ¿Ok? Sí, se entiende. Se entiende. Entonces, si yo digo que es una palabra avería, es que un equipo está fuera de servicio. Sí. Y si eso se basa al tanque de baterías de proa, y posterior a haber subsanado esa avería en el tanque de baterías de proa, quiere decir que el submarino estaba en capacidad no óptimas, pero de continuar su derrota, y por alguna razón el comando superior le ordenó abandonar la misión y dirigirse en forma directa a la base naval Mar del Plata sin ningún otro camino. Vamos a ir por partes. Tenemos tantas preguntas. Guillermo, ¿cuál es su opinión de lo que acaba de escuchar? Bueno, es una opinión como se ha venido dando todo este tiempo, esta semana larga, que va a los hechos fácticos. O sea, se va, digamos, en forma paulatina, informando de las novedades que van ocurriendo. Sí. Realmente, bueno, ahora hay que verificarlo en el lugar. Lo que se presume, o que lo que se ha dicho en este momento hay que tratar de detectar al submarino en ese lugar. Hay que tratar de detectarlo. Exactamente, esa es la misión en este momento. Asiente Horacio. ¿Por qué, Tobías? ¿Por qué asiento? Porque es un esfuerzo que hay que hacer humanitario. Y por dos razones. Porque técnicamente, si seguimos en el campo de las hipótesis, si tuvieron una falla en el compartimento de baterías de proa que haya dejado o haya producido un siniestro dentro del submarino en profundidad, podría, no quiero con esto llamar a falsas expectativas, algún iluminado haber cerrado el compartimento de popa. Y puede haber tripulantes, generalmente los maquinistas y los electricistas suelen vivir de aquel lado, en las guardias, etcétera. ¿De aquel lado que es proa o popa? Popa. En popa. Estamos hablando de que hubo un siniestro en proa. Que hubo un siniestro en proa. Pero por la magnitud, y si estamos hablando de un ruido violento, etcétera, etcétera, o una explosión, me da hasta temor pensar que los haya afectado a todos. ¿A todos? Sí, porque la puerta que separa los compartimentos siempre está abierta y se opera manualmente, hidráulicamente, desde un lado o del otro. Si quedase algún tripulante del otro lado, aunque el submarino esté pesado, como decimos nosotros, y tiende a irse, yo creo que la persona que hubiera corrido al cuarto de bombas de popa y hubiera lanzado una señal. Yo le voy señor director, le voy a dar tiempo para que acomode las cámaras, porque tanto con Tobías como de la MER vamos a pararnos y vamos a ir hacia el gol, porque hay un mapa, que es un mapa muy necesario y que nos va a ayudar a entender en qué etapa estamos. Así que cuando él me lo indique, vamos a ir hacia el gol, por favor. Sí, por favor. Horacio y Guillermo, 12 horas 2 minutos. Guillermo, ¿lo veía usted cuando pasaban las fotos? ¿Conocía a alguno de los tripulantes? Sí, tengo... por favor, ustedes por acá, por favor. Bueno, el hijo del... El segundo comandante era hijo de un subordinado mío, capitán de navío de Vergallo, cuando yo era director de educación de la Armada en su momento. Tobías, usted nos acercó una foto que es como una radiografía en 3 dimensiones de esta zona. Ahí está. ¿Nos pueden describir ambos qué estamos viendo? Sí, por favor, ¿podés volver al anterior? Al anterior, volvemos al mapa anterior, por favor, Javier. En el anterior teníamos el punto donde el capitán, aquí está, el capitán dio acá. Sí, dijimos esta fue la última posición que dio el submarino en su última comunicación, y este es el punto adelante que supuestamente se ubicó esa explosión que se dice, o ese ruido, esa anomalía acústica bajo el agua. Podemos ver las profundidades del lugar. ¿Qué profundidades, Guillermo? Y ahí en ese punto están alrededor de los 500 metros. O sea, alrededor de los 500 metros. Bien. Fíjense, porque esto es muy importante. El talud. El talud, pero hay algo más importante detrás de todo esto,
que explica algunas cosas y que hay mucha gente dolida, que las entiendo, pero hay que comprender para que el dolor no se transforme en ira. El submarino viene navegando, en esta carta no se ve, pero sale de Ushuaia y navega el canal de Lemer, o sea, cruza entre Isla de los Estados y Tierra del Fuego. Sí. Y como en todo estaba muy bien en ese momento, cumpliendo su misión, el submarino se destacó a la zona del límite de la zona económica exclusiva. Esa era la orden que tenía y la misión que tenía que cumplir. Por lo tanto, en ese trayecto hacia la zona, hacia el límite de la zona económica exclusiva, que es esta línea que está aquí, el submarino estaba haciendo su misión. Obviamente, el submarino o los buques que hacen rastrillaje de la zona económica exclusiva no lo hace del lado de adentro. O sea, patrulla de este lado, tener un vigilante de su casa en el barrio, ¿dónde tenemos la garita? En la esquina. Fuera de la casa, claro. Afuera de la casa. Entonces, o sea, patrulla por acá. ¿Por qué? Porque si el submarino detecta pesqueros en infracción y los transmite, o sea, los observa, los traquea, da la posición, manda la comunicación a la base naval y un buque que está en área se destaca a la captura del pesquero. De la manera usted decía que sea como un vigía. Exacto, un vigía pasante. ¿Pero a qué punto? Llamémosle un rondín. Un rondín. ¿A qué punto quiere llegar? ¿A qué quiero llegar? Que por eso siempre el submarino está de este lado del talud. Bueno. Y los buques de superficie navegan de este otro. Porque tienen que ir en busca de la captura del buque. Si no, los pesqueros rápidamente se van fuera del área y uno no puede tomar ninguna medida. Esto que está plano, vamos a verlo ahora en 3D. Ahora lo podemos ver en 3D. En 3D. ¿A qué se refiere Tobías y de la Mer? A lo siguiente, el famoso talud. El famoso talud. El submarino sale de Ushuaia, Isla de los Estados, navega por el oeste de Islas Malvinas y yendo al rumbo a Mar del Plata debe cruzar este talud. No me diga que pasa por la parte más profunda. Exacto. Pasa por acá. Fíjese la derrota, no es muy distinto lo que estoy dibujando con mis anteojos. Cruza, tangentea. Desgraciadamente, los hechos ocurrieron en el peor lugar que podía haber pasado. Guillermo, ¿qué profundidad hay acá? Eso está en 200 metros o menos. O menos. ¿Qué profundidad hay acá? Al borde 300, 400 metros. Esto es una fosa marina. Y después se va a grandes profundidades, como está ahí. Estas son las grandes grietas que tienen las placas tectónicas del planeta y hacen estos cañones gigantescos. Con lo cual ahora las patrullas, a ver dónde está el Golfo de San Jorge, es este. Nosotros estamos hablando de esta zona. De esta zona, acá. Aquí. No, más al sur. Acá. Aquí. Aquí. Donde empieza. O sea que ahora... El límite de donde empieza. Estamos en los 400, 500 metros. ¿En esta zona están los navíos norteamericanos del Reino Unido y de Argentina? Sí, de toda la fuerza multinacional de 12 países. ¿Quién más? Son de países vecinos todos, prácticamente, y bueno, después están de España, Estados Unidos. Y ahora está viniendo un buque ruso con posibilidad de detección hasta 1000 metros de profundidad. 1000 metros de profundidad. Exacto. Acá nuestro director lo que ha hecho es empatar el mapa que ha traído... Bueno. ¿Cómo lo llama usted, Guillermo, el mapa oficial? ¿Es un mapa...? Es un mapa oficial del mar argentino. Una carta náutica. Carta náutica que es editada por el Servicio de Geografía Naval. Fíjense, no sé si está bien empatado, pero más o menos estamos justo en el borde del balcón, digamos, ¿no? Justo en el borde del balcón. Si tienen 1000 metros, quienes están escaneando esto... Los aviones, si están escaneando 1000 metros, pero si es en 1500 metros, ¿no lo ubicarían? Hay que ver las condiciones de propagación en el mar. Puede ser que tengamos un contacto sonar de gran potencia que emita un eco que devuelva algo metálico, pero no podemos asegurar que es el submarino. Puede haber cientos de buques hundidos por esa zona, pesqueros, lo que fuere, de muchos años o recientes. Ya es muy difícil escanear qué es lo que dibuja la silueta de algo en el fondo del mar. Sí. Estamos hablando con Guillermo de la Mer, que es contraalmirante retirado.
Estamos hablando con Horacio Tobías, que fue jefe de inmersión del San Juan. Cuando el capitán dice, sigo rumbo a Mar del Plata, en inmersión a 5 nudos, sí, lo hace acá, y 50 kilómetros después se registra este acontecimiento que acaban de informar. ¿Él estaba a altura, a profundidad de snorkel, Guillermo? No, o cuando se comunica con el satelital. Se comunica necesariamente tiene que estar a profundidad de snorkel. A profundidad de snorkel se comunica. Pero saca la antena. A todo esto que estamos viendo, que es el relieve del fondo del mar argentino, tenemos que sumarle las condiciones hidrometeorológicas. Era una tormenta tremenda. Era una tormenta tremenda y el submarino en superficie o a profundidad de snorkel, con una cierta dificultad de navegación, no puede estar en esa profundidad. ¿A qué voy con esta pregunta? Digamos que esta es la superficie y él está a esta altura a profundidad de periscopio o de antenas, sí, y de snorkel. Sí, 14 metros bajo el agua. Arriba está todo movido. No está todo movido. Hay olas de 7, 8 metros. Es decir, de pronto queda afuera y de pronto lo aplasta. Entonces se tiene que ir abajo. Sí o sí. Sí o sí. Si el sonido se produce acá, ¿él va a buscar más profundidad? No, no. ¿Él va a buscar más profundidad? El submarino tiene las siguientes profundidades operativas. Sí. El submarino navega en superficie solo para entrar al puerto. Sí. Nada más. Navega plano de periscopio para hacer snorkel, hacer divisaciones, transmitir o sacar el radar para poder ver contactos en superficie. Sí. Cosa que lo usa muy pocas veces porque si no lo detectan. Sí. Y después pasa a navegar lo que se llama en plano profundo. Plano profundo es bajar mínimamente de 14 metros a 40 metros. O sea, si está por acá a 14 metros, baja a 40 metros de profundidad. Metros. Y eso es lo que estoy seguro... ¿Qué hicieron ellos? Hicieron ellos. 40 metros. Pongo las manos en el fuego que hicieron eso. Porque lo hicimos siempre. Navegar a 40 metros de profundidad, para el temporal que había, se navega con el buque y se mueve a 40 metros de profundidad por ese oleaje. Claro. Yo lo he sufrido ese oleaje a 100 metros de profundidad. Delamer, ¿qué tenemos que tener? Son las 12 horas 11 minutos, acabamos de recibir otra pésima noticia. ¿Qué concepto quiere que manejemos? Que usted dice, bueno, esto es importante. Profesionalmente hay que seguir en la localización del submarino, ese es el siguiente paso. Con los buques de superficie y sus sonares. Producido esa detección, en principio así lo esperamos, el siguiente paso es la fase de ir a verificar con el barco Scandi Patagonia, que tiene mini submarinos, sumergirlos e ir a ver ese contacto que se obtuvo previamente. Claro. Nos abrimos un poquito más para poder aprovechar el mapa. Guillermo, sí. Perdón, Horacio. Horacio, acá en esta fosa, ¿qué profundidad? Miles. Yo he navegado por esta zona y hemos hecho pruebas de máxima profundidad de los submarinos. ¿Cuántos metros? Son 360 metros, pero nosotros de servicio habilitábamos un submarino de la Armada Argentina. A los 320 metros ya lo dábamos por habilitado. No hacía falta seguir exigiendo el material. ¿Por qué? Les explico. Yo creo que lo dije en otro canal, creo. Si cuando el buque está en plano de periscopio, en el compartimento de comando, ahí donde se ve esa película que el segundo comandante los baña con un champán al submarino San Juan después de la reparación de media vida, yo tenso un hilo, un cordón, con una tuerca en el centro, donde están los periscopios, sí, y comienzo a bajar. Cuando estoy a 320 metros... Sí. La tuerca y el hilo están más o menos a la mitad de la altura donde estaba. De lo que se comprimió el casco del submarino. De lo que se comprimió. Por la presión del agua de mar. Federico Sever, Lorena Maciel son mis compañeros. Tenemos preguntas, realmente son muy claros ambos. Federico. A Tobías o a Delamer, cualquiera de los dos, estamos hablando de una explosión y prácticamente está confirmado que hubo una explosión en el submarino. Lo que quiero preguntar es muy concreto, de haberse producido una explosión, ¿por qué pensar necesariamente que esa explosión puede haber sido fatal para los 44 tripulantes? ¿Puede existir la posibilidad de que haya habido una explosión, pero que al mismo tiempo no haya sido fatal para la vida de los 44 tripulantes? Hay que ir a hechos fácticos. Sí. Hay que ir y localizar el submarino. Tenemos los últimos medios tecnológicos que aporta generosamente la Armada de Estados Unidos
para ir y bajar y mirar qué pasó en el submarino. Luego de eso, verificado ese aspecto, hay otro submarino que va a bajar a la profundidad muy importante, que está todavía en Comodoro Rivadavia, para verificar qué pasó en concreto, ¿no es cierto?, si se puede evacuar gente, o en qué estado está el submarino. A ver, voy a ajustar un poco mi pregunta. Posiblemente lo que esté haciendo especular respecto a la fatalidad de esa explosión sea la dimensión que captaron dos lugares distintos o dos equipos distintos respecto a la explosión. Entonces, pensando en la dimensión de esa explosión, posiblemente la conclusión sea que haya sido una explosión fatal para la tripulación. ¿De esto podemos estar hablando? Sí, es correcto tu línea de pensamiento. Lo que no puedo asegurarte son los resultados. Tal cual. Entonces, lo que yo te quiero decir, supongamos, y vuelvo a repetir la palabra, la voy a recargar, supongamos haya sido un cortocircuito en baterías. Algo que puede pasar, es un buque eléctrico. Podría ser, es una avería totalmente esperable. Cuando eso sucede, en ese cortocircuito, primero, como toda liberación de energía consume oxígeno. Segundo, esa liberación de energía produce temperatura. Esa elevación de temperatura hace que las baterías comiencen a burbujear por dentro y no está funcionando el sistema de refrigeración de Bornes, porque supuestamente esa batería estaba apagada, estaba fuera de servicio, supuestamente. Y de pronto, una baja aislación generalizada, se ponen en cadena todos los elementos de batería por un cortocircuito y se eleva la temperatura, como pasa cuando se quema un fusible o con... Pero este es un mega fusible. A ver, cuando hablamos de la batería, usted me decía que tiene el tamaño de un refrigerador chico. Sí, tiene más o menos una altura por aquí. Y serán 50 centímetros por 45. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas baterías? En el tanque de proa, la mitad, 480. La mitad. Y en total 960. Popa, otras 480, correcto. ¿Dónde las tiene? ¿Sobre la parte ventral? Todo abajo. Hay un graph que creo que había un dibujo con el submarino TR-1700 y todos sus compartimentos. ¿Y por qué, Guillermo, están separadas en proa y en popa las baterías? Para dar redundancia y si, digamos, ante una emergencia, como dice Horacio, se cierra, ¿no es cierto?, en dos partes del submarino y se preserva la otra. Claro. Queremos ser exactos con los términos. Evento, y quiero que usted lo interprete. Sí. Evento anómalo, corto, violento, no nuclear, coherente con una explosión. Bien. Parece una descripción grandilocuente para describir lo que todos acaban de escuchar e informar, que es una gran variación de presión en el fondo del mar que genera una onda de presión que se escucha de algún lado. ¿Por qué Balbi habló de implosión? Bueno, ¿por qué habla de implosión? Y aquí puede haber distintas opiniones. Los submarinos generalmente, y en todas las fotos del submarino van a ver que tienen costillas del lado de adentro, no del lado de afuera. Esas cuadernas de acero, lo que hacen, están preparadas para resistir la presión del mar de afuera hacia adentro. Lo que vamos a hacer es cada uno, acá los integrantes del equipo de Todo Noticias tenemos varias preguntas. Yo les voy a rogar respuestas bien cortitas. Cada uno va a tener oportunidad de hacer una pregunta, porque realmente ustedes son los expertos y queremos llevar datos concretos. Empezamos con Lorena, tu pregunta. Me pregunto si en este tipo de navegación, como pasa en los aviones, hay una suerte de caja negra que pueda registrar los diálogos de la tripulación y también con la base, porque hasta ahora tenemos la voz de la Marina que dice que ellos llamaron, se contactaron el miércoles 15 para decir que estaba todo bien. Ahora, significativamente, ese llamado para decir, hubo un problema pero lo solucionamos, fue seguido de una explosión 30 millas después, no sé cuánto tiempo es, pero fue casi en ese mismo momento. Entonces, me pregunto si tal vez, o ustedes lo descartan, ellos no reportaron también alguna preocupación de algo de la nave, porque fue muy inmediato. Ellos se contactan, hacen 30 millas y explotan. Guillermo. En principio no debe haber una caja negra como en la aeronave. Eso es lo que yo pienso. No, ¿Qué? no debe haber. ¿Por qué no debe?
No hay, perfecto, listo. Te lo garantizo. Sí, sí, No hay. está bien. No, yo más que nada porque nosotros nos estamos guiando por lo que nos están diciendo. Claro. No tenemos por qué pensar en mala fe, pero digo, por algo en los aviones hay una caja negra para que pueda, para poder reconstruir un hecho, una tragedia de estas características. O sea, no tiene ese elemento. No lo tiene. La caja negra a bordo de los barcos es relativamente reciente. Los barcos más modernos todos tienen caja negra. Pero este submarino. Un barco con alguna antigüedad no es un tema de 30 años, sino de decir, bueno, todavía no la tienen. Quedo atento a Federico Sever, pregunta de Ventura. No, perdón, quería saber si no les parece significativo a ustedes que de pronto es como si yo lo llamara a Guille Lobo, lo llamo ahora exactamente 12:19. Hola Guille, ¿está todo bien? 12:30, Guillermo Lobo pierde contacto conmigo, por ejemplo, 10 minutos, media hora después. No, a ver, ¿ustedes descartan que ellos hayan transmitido alguna preocupación de lo que estaba pasando en la nave, tomando en cuenta que fue inmediata la explosión? ¿Tobías? Mira, no es que se descarta, pero la verdad que estás comparando dos mundos. El mundo de la electrónica viaja a una velocidad que nos gana a nosotros hasta en lo que podemos pensar que va a pasar mañana. Como lo dijo acá el señor almirante, el buque es un buque de la década del 85, para dar la mitad de la década del 80, donde todavía la digitalización y muchas otras cosas estaban incipientes. Por lo tanto, tampoco se diseña o se piensa un submarino en el 83 y se fabrica en el 85. Claro. Se diseña en el 70 y pico y se fabrica en el 80 y pico. Quedó atento Federico. Sí, Adrián. Sí, suponiendo que el buque estaba posicionado, cayó y se apoyó en la plataforma submarina, en algún momento lo van a encontrar. Si cayó del otro lado del talud, sobre la parte más profunda, ¿hay alguna nave extranjera, algún submarino que pueda descender no a 5.000 metros, pero sí por lo menos a 1.000 o 2.000 o 3.000 metros? ¿Como existe esa tecnología en el mundo? El submarino que está en Comodoro Rivadavia, el mini submarino que está en Comodoro, tiene la capacidad de bajar a grandes profundidades. ¿Cuánto es grandes profundidades? Desconozco en particular, pero estamos hablando más de 500 metros y hasta probablemente 1.000. 1.000 metros. Federico Sever. Sí, a ver, nosotros teníamos entendido, yo estoy revisando la página oficial de Tandanor, que fue la compañía que hizo la reparación de media vida del submarino del Ara San Juan. Hasta ahora yo tenía entendido que se habían reemplazado las 960 baterías. Ustedes saben que me encuentro con una novedad en esto. Lo que dice la página oficial de Tandanor es que sobre esas 960 baterías, lo que se hizo fue un replacado y la reparación integral de cada una de ellas. Sí. Replacado y reparación. Replacado. No se cambiaron, se repararon. ¿Ustedes estaban al tanto de esto? Sí. Sí, y no debieron haberse cambiado las baterías. En general, el trabajo que se hace en la media vida de estas naves es reparar, no cambiar. Te explico. ¿Puedo explicarte? Sí. ¿Qué significa replacado? Cuando uno separa una batería, saca la cuba y el elemento que genera la energía, que son placas de plomo. Le pregunto a Federico, que si la cuba de fibra de vidrio, que tiene una pared gruesa como mi dedo, está en buen estado, soporta que no pierde el líquido que está dentro, ¿habrá que tirarla? O sea, es una cuba que todavía puede ser útil. Por supuesto. ¿Cómo es de gruesa? Te dice como el ancho del dedo. Claro. Más o menos tendrá, no sé, 1,5 centímetros. ¿Las cubas estaban en condiciones? ¿Usted las vio? Las cubas las conozco. He cambiado ya, a los 3 submarinos le he cambiado 3 veces las baterías. Digo, no era una obligación para la compañía o para Tandanor cambiarlas. No era obligación eso. Si estaban bien, se las dejaba. El astillero Tandanor o el complejo Sinar ejecuta obras, no toma decisiones sobre qué es lo que hay que hacer. Así que si le dicen que hay que poner baterías que están replacadas, pone replacadas. Si le dicen que hay que poner nuevas, pone nuevas. Según protocolo. Exacto. ¿Aprobado por la ThyssenKrupp? El protocolo aprobado por la ThyssenKrupp dice que hay que cambiar la batería. Perdón, Sí. Pero también lo dijo que se podían cambiar las baterías cada 6 años. Todos sabemos que
puede haber diferencias de tiempo en función del uso y la exigencia que se le da a la batería. La batería no vive 6 años, puede vivir 7 o puede vivir 4, depende cómo la exija. Sí, tenemos ahora preguntas de Adrián Ventura. Sí, un segundo. De Adrián y de Alejandra Peñalba. Martín, nosotros tenemos también un video para luego de justamente de Tandanor Sinar, cuando estaba este submarino ahí en reparación. Así que cuando lo tengas me decís. Sí, Adrián. Justamente vinculada con la reparación, muy importante me parece aclarar este punto porque en este momento puede haber gente que esté pensando, bueno, al submarino lo repararon mal. Es una nave importante, es una inversión importante, hay constancias, quedan registros que se puedan ahora o más adelante consultar los expertos de la Marina para ver si esa reparación fue bien hecha o mal hecha, hay filmaciones, cómo se trabajan esas reparaciones para ver si se puede en el tiempo volver atrás y decir, ¿cerró en esto o se acertó en todo? Una pregunta para Horacio Tobías. Sí, por supuesto. Yo ya hice estos trabajos para la Armada Argentina en 2 buques anteriormente y también acompañé las reparaciones de buques de Brasil. Así que te explico. En el submarino se escribe todo y todo se registra. ¿Bitácoras? Bitácoras no. Saco una válvula y tiene 6 tornillos y registro que saqué 6 tornillos de métrica tanto, de cumple la norma. ¿Dónde se asienta tanto, eso? En planillas. Planillas y, por lo menos cuando yo fui jefe de estas reparaciones, tanto en Brasil como en Argentina, cada válvula, cada tornillo se prueba y el que lo prueba firma debajo de la planilla y el inspector de la Armada firma al costado diciendo, yo vi que el tornillo se estiró hasta tal longitud y volvió a la longitud inicial. Y está dentro de la tolerancia que dice la norma alemana, la norma DIN, para este tornillo. Que Firmado dependerá, firmado. Nombre, apellido y sello. Cada cosa se prueba así en el submarino. Por lo menos bajo mi órbita se hace. Vamos a ir a una pregunta de Alejandra Peñalba. Enseguida vamos a volver al mapa, que realmente es muy gráfico. Alejandra, tu pregunta. Guillermo, me gustaría preguntarles, pensando en la angustia de los familiares, ¿cuándo, frente a este panorama, podríamos contar, de acuerdo a los protocolos que tiene la Armada Argentina, con un informe final, completo, de lo que ocurrió? ¿Almirante? Bueno, eso es materia de análisis por parte de peritos, que tienen que llevar un estudio muy detallado para ver qué pudo haber ocurrido. ¿Por qué Austria ratifica la información? ¿Ellos tienen acá elementos que registran qué? Yo te voy a explicar un poquito porque de esta pregunta que vos hacés va a salir la respuesta a esta señora Itatí, que entiendo su desesperación, pero se lo voy a comunicar. Por allá, por el año 1949, la Armada de Estados Unidos decide armar un escudo en presencia o en vivencia de aquella Guerra Fría, un escudo preventivo ante los submarinos soviéticos antes de llegar a Norteamérica. Entonces arma un lazo de 30 sensores bajo el agua fijos que unen Bahamas con Nueva Escocia y la isla británica. Todo submarino que viniera navegando por ahí o buque que viniera navegando por ahí iba a ser escuchado. Terminada la Guerra Fría, quedan solo 3 de esos sensores en el Mar del Norte operativos. Pero la Armada de Estados Unidos fue progresando y ese mismo sistema se lo impuso a sus submarinos nucleares. Es decir, tienen como una jorobita atrás de la isla de la Torreta, por donde hay un sonar que con un cable lo largan lejos, entonces ningún ruido del submarino afecta a ese sonar, porque está muy lejos y el submarino es un buque silencioso. O sea, su oído lo tiene lejos. Tiene una oreja larga. Para no molestarse a sí mismo. Para no molestarse a sí mismo y obtener información de más lejos. Sí. Posteriormente, y con el nacimiento y la puja estratégica de geopolítica entre las 3 grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, Estados Unidos vuelve sobre este proyecto a través de un proyecto de la Armada norteamericana y diseña lo que se llama el proyecto DRAPES. DRAPES. ¿Qué significa?
Está en inglés, es una frase. ¿Qué significa? Es una cadena de hidrófonos que están en aguas internacionales que escuchan todo. Es decir, así como ven todo con un satélite, también escuchan todo lo que pasa en el agua. Por eso que esta información... Ahora, eso tiene un tiempo. De pronto escucharon algo. En el Atlántico Sur, que escucharán desde Argentina a Sudáfrica, no sé con cuántos sensores, probablemente uno solo suficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo del mar hay un ruido aburrido, siempre igual, que varía muy poco en función de las condiciones, las corrientes, etcétera, ¿no es cierto? Tiene una leve alteración. Y un pasaje de un buque genera un aumento y después una reducción en función de la cercanía al hidrófono que pasa. Sí. Pero si de pronto una anomalía, que sería un pulso de gran amplitud pero de corta duración, que se da, un ciclo, como si fuera un sismo, un pequeño movimiento. Hay una monotonía. Corto, una monotonía, de pronto un sismo. Hay ruidos normales. Y luego vuelve la monotonía. Epa, es para llamar la atención. Tobías, una pregunta. ¿Dónde se apoyan los hidrófonos? Están en el fondo del mar. Pero en esa profundidad... Pueden estar a 1000 metros, ¿por qué no? Si tienen una carcasa resistente. Piensen que estas cosas, si tienen líquido de un lado y líquido del otro y se presurizan y se igualan las presiones, puede estar a cualquier profundidad, porque las presiones están igualadas. Bueno, ya para no ir a cuestiones tan técnicas, enseguida vamos a estar en vivo en Mar del Plata, estamos en vivo. Sí, por favor. Esos sistemas submarinos convencionales son difíciles de detectar el ruido. Sí, en cambio, están diseñados a los submarinos nucleares. Está bien. Pero si ocurre un ruido anormal por alguna otra causa, lo registran. Sí. En el día a día probablemente diga, mira, hubo algo acá, pero bueno, pero si la República Argentina, la Armada, le informa a Ismerlo, que es una organización de submarinistas de todos los países que tienen submarinos en el mundo, es una especie de cofradía o hermandad, y dice, bueno, infórmenos de cualquier emergencia. La Armada Argentina le informó y a partir de ese momento dice, che, miremos en el sector del Atlántico Sur a ver si hay algo. Por eso es que hacía un poco el ejemplo en el anterior, donde decíamos, esto es como, ¿por qué tardaron tanto? No es tanto. Esto es como ir a hacer una resonancia magnética, ¿no es cierto? Y el resultado no me lo dan ahora. No, venís dentro de 4 días. Bueno, porque el médico va a analizar el resultado de ese análisis y después recién dice, miren, ahora he encontrado algo, tal día, a tal hora pasó algo por esta zona, ¿se entiende? 12 horas 31 minutos, entiendo que Lorena quiere preguntar. Martín Pietruska, me vas guiando vos en este sentido, después vamos a seguir usando el mapa. Tenemos un video en el que vamos a mostrar cómo era la reparación de media vía de un submarino. Quiero decir una sola pequeña cosa porque me quedé con la idea cortada. Lo que acaba de decir el señor almirante es totalmente correcto. Lo que acabo de decir yo es, y acompañado por la explicación del señor almirante muy acertada, es que esos tiempos, esos 4 días que hoy la señora Itatí desesperadamente reclamaba que le escondieron información, quiero que quede claro que la Armada Argentina no lo contaba y el gobierno argentino no contaba con esa información porque estaba en análisis. Los Estados Unidos, si tienen esta información, no la van a dar inmediatamente como una bomba periodística. Se van a tomar su tiempo, se van a asegurar de que sea la zona, etcétera, etcétera. La dieron a conocer y las autoridades luego la dieron a conocer. Tobías de la Mer, tenemos una noticia urgente, pero ya volvemos con ustedes. Sí, cómo no. Muy amables, por favor. Información judicial en relación a Leonardo Farini, información urgente. Sergio Farela, contanos, fue condenado. Sí, Federico, 4 años de prisión le impuso el Tribunal Oral Penal Económico 1, lo acaba de condenar acusándolo del delito de evasión agravada por haber justamente no tributado casi 12 millones de pesos en la compra de un campo en la provincia de Mendoza que él hizo en el año 2010. Lo compró en más de 5 millones de dólares y 2 años después lo vendió en 1.8 millones de dólares. Él dijo que lo compró para el empresario Lázaro Báez, pero eso no lo alcanzó. De evitar esta condena que le acaba de recaer en su contra, 4 años de prisión. Mientras tanto,
Leonardo Fariña seguirá en libertad hasta tanto este fallo quede firme, y hay que recordar que por esta misma causa el ex marido de Karina Jelinek estuvo detenido con prisión preventiva más de 2 años, así que le restaría cumplir poco más de 1 año y medio, pero no va a ir preso hasta tanto el fallo quede firme. Pero lo acaban de condenar por el delito de evasión agravada, que es la pena que había pedido la Fiscalía en su alegato. Imaginamos que los pasos que dará su defensa será una apelación, Sergio, también. Exactamente, pueden apelar a la Cámara de Casación. Lo que sostienen es que Fariña está siendo juzgado 2 veces por un mismo hecho, porque mientras que en esta causa es condenado por el delito de evasión, por otra investigación que lleva adelante el juez Castanero en la ruta del dinero acá, también se le investiga por lo mismo, pero por el delito de lavado de dinero. Por eso él dice, me están juzgando 2 veces por un mismo hecho, algo que está inhabilitado en el Código Penal. Bueno, no le alcanzó, el tribunal lo condenó y ahora va seguramente su defensa a apelar al tribunal. Ahí está, condenado por evasión impositiva, por aquel campo que compró al contado. Sergio, cuando haya detalles, vamos a ampliar seguramente. Muchas gracias. Hasta luego. Quédense en TN, tenemos un montón de información, un montón de cosas para contarles. Venimos un ratito después de la pausa.